se nos pide que encuentre la aproximación lineal de f de x es igual a un cuadrado de x en x equivale a 4, lo que significa que tenemos que encontrar la ecuación de la línea tangente a la función en x es igual a 4, y luego nos piden que utilicemos la aproximación lineal a la estimación f de 4,1. Para ello, lo haremos sustituto x es igual a 4.1 en estas ecuaciones lineales para hacer la aproximación con el fin de encontrar el ecuación de la línea tangente. Necesitamos encontrar el punto de tangencia, sabemos que la coordenada x es 4, necesitamos encontrar f de 4a. Determinar la coordenada y luego tenemos que encontrar el pendiente de la línea tangente, encontrando el derivado función de f de x y, a continuación, evaluar la derivada en x es igual a 4. Comencemos por determinar el punto de tangencia dado que f de 4 es igual a Laplace a 4. Que equivale a 2. Conocemos el punto de tangencia tiene una coordenada x de 4 y una coordenada y de 2. Y ahora encuentra el pendiente de la línea tangente. Evaluando el derivado función en x es igual a 4. Así que la primera f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Que tenemos que escribir utilizar un exponente irracional para encontrar la derivada porque el exponente en x es 1 y el índice es 2. Sabemos que el cuadrado de x es igual a x a la potencia de 1, 2. Y allí, para la derivada de f, la aplicación de la regla de potencia, la diferenciación es igual a 1 2 veces x la potencia de 1 2 menos 1. Que es igual a 1 2 veces x la potencia de la negativa 1 2. Que es igual a 1 dividido por 2x a la potencia de 1 2 positivo equivale a 1 dividido por 2 raíz cuadrada x. A continuación, la pendiente de la línea tangente es igual a f' de 4, que es igual a 1 dividido por el producto de 2 y el cuadrado de 4. Que es igual a 1 dividido por su producto de 2 y 2, que es igual a 1, 4. Así que ahora sabemos el punto de tangencia es 4,2, y la pendiente de la tangente línea es positiva 1, 4. Sigamos adelante y busquemos la ecuación de la forma de línea tangente, y pendiente puntual donde la forma, y menos y1 es igual a m por la cantidad x menos x sub 1. Bueno, en nuestro caso x sub 1 es igual a 4, y sub 1 es igual a 2, y m es igual a 1, 4. Esto nos da y menos 2 es igual a 1, 4. Veces la cantidad x menos 4. Vamos a escribir la ecuación y detener la forma de interceptación distribuyendo a la derecha y luego añadiendo a ambos lados. Esto nos da y menos 2 es igual a distribuir 1, 4, tenemos 1, 4x y luego 1, 4 veces menos 4 es menos 1 menos 1. El último consejo es añadir 2 a ambos lados. Añadiendo 2 a negativo 1 nos da 1 positivo. Tenemos la ecuación lineal, y equivale a 1, 4x más 1. Y, por último, para hacer nuestro lineal aproximación para f de 4,1 evaluamos el lineal función en x es igual a 4.1. Lo que nos da igual a, y 1 4 veces 4,1 más 1. 4.1 plus 1. Lo que nos da 2025, y si lo comparamos con el valor exacto de la raíz cuadrada de 4,1, veremos que la aproximación lineal es una aproximación muy buena del valor verdadero de la función. Así que tenemos un lineal aproximación de y es igual a 2025, lo que significa la raíz cuadrada de 4,1 es de aproximadamente 2025. Que encontramos es una muy buena aproximación para el valor real de la función. Espero que te haya resultado útil.